Hay muchos podcasts de entrevistas, pero no tantos de conversaciones en las que el invitado es el principal protagonista. El Rincón de Josete, una charla sin guión, tan entrañable como cultural y divertida, con personas de diferentes ámbitos, pero que tienen mucho que contar de lo que hacen y de quiénes son. El Rincón de Josete, búscalo en tu reproductor de podcast favorito. Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves y hoy nos vamos a poner un poco seriéfilos. Vamos a hablar de una serie y una exposición que tuvo esa serie, que está bastante bien. Vamos a hablar de la serie Balenciaga y antes de nada mencionar a Alberto, que tiene un podcast llamado Cultura Seriéfila. Yo lo conocía a través del bueno del Rincón de Josete. Hablaron de su podcast, de que también colabora en el programa de la jungla del mítico José Antonio Avellán. Pues ahí tenéis, si queréis un poquito el mundo de las series, críticas, que os recomienda series nuevas. Yo he escuchado algún capitulito y está muy bien. Así que eso, escuchar Cultura Seriéfila y así os informáis un poquito más del mundo de las series. Esta serie Balenciaga son 6 capítulos, está en Disney Plus, aunque hay un poco que diferenciar, porque como Disney Plus tiene luego dentro de su plataforma varios sellos, recordemos que tiene por ejemplo Marvel, Star Wars, Disney, National Geographic, Pixar, pues luego tiene Star, que Star lo que ha absorbido, Star Plus era todo lo que era Fox básicamente, y ahí producen series, pues esta serie es producción de Star, y es una miniserie de 6 capitulitos que nos cuenta la vida de Cristóbal Balenciaga. Y yo lo conocí, la serie, porque estuve un día que voy de vez en cuando al Jardín Botánico y tenían una exposición de esta serie de Cristóbal Balenciaga. Claro, yo entré y pensaba primero que la exposición, que por cierto no la busquéis la exposición porque cuando se publique este podcast hace semanas ya que ya no está la exposición, pero bueno, tenéis fotos y por ahí de lo que ha sido la exposición, que es una exposición en el Real Jardín Botánico de Madrid sobre la serie de Cristóbal Balenciaga, no sobre Cristóbal Balenciaga, porque todo lo que había en la exposición, los vestidos y todo, era lo que se ha hecho para la serie en sí. O sea, no hay nada original del diseñador, que era uno de los mejores, a ver, a criterios de muchos, el mejor diseñador de moda de la historia de España, aunque hizo toda su carrera en Francia. Y eso, tienes en la exposición vestidos míticos de la serie, prácticamente todos los vestidos que salen en la serie de sus diseños salen en esta exposición. Y luego tienes donde hacen el desfile de moda, donde van desfilando las modelos, y al principio de la serie ese pequeño saloncito con sillas y todo decorado súper igual que en la serie, que era igual totalmente que en la serie, pues lo tenéis ahí. Y luego un pantallón con el tráiler de la serie. A ver, esta exposición estaba enfocada porque justo se hizo desde diciembre hasta finales de enero, antes de que la exposición terminó, antes de que saliera la serie. Entonces era todo un mes antes para promocionar la serie. La gente se quedaba con ganas de más y viera esta serie o miniserie. Son 6 capitulitos lo que dura la serie, se hace cortito los capítulos. Y bueno, yo lo conocí a través de esta exposición y ya en cuanto salió, y es una serie que te empieza a contar desde el funeral de Coco Chanel, donde ves ahí en primera plana a Salvador Dalí, a diseñadores de moda de la época, y ves ahí y de repente aparece un Balenciaga ahí como desconocido entre el público, y a través de una periodista te empieza a contar su vida, de cómo empezó, sus orígenes y todo. Y realmente hay poco. Va empezando la serie, descubrimos a muchos personajes. De decir que esta serie está protagonizada por Alberto San Juan, un pedazo de actorazo. Yo lo he visto alguna vez en el teatro y alguna otra serie. Es famoso y conocido por protagonizar la película Los dos lados de la cama. O sea, es un actorazo que ya tiene sus añitos, ya lleva unos cuantos años en los escenarios, pero realmente aquí se come la serie él prácticamente solo. Aunque decir que el resto de actores no están a la saga,
tenemos a pedazo de actores en esta serie, que por ejemplo a mí me llamó la atención Arnaud Greenberg, que es la actriz que hace de Coco Chanel, es una actriz francesa que ha hecho peliculones en Francia y la han fichado para esta serie. También tenemos a Thomas Cullen, que hace de Blasio, el súper amigo de Cristóbal Valenciaga en los primeros años. Luego tenemos a Ramón Esparza, que va a ser en esta segunda etapa de la serie otro de sus amigos y asistentes que le va a ayudar en todo. O sea, poco a poco estos personajes y por ejemplo, a mí me llama la atención Belén Cuesta, que hace de la futura reina de Bélgica, hace ahí un papelazo ahí, corto, pero muy buen papel y muy buenos actores, y sobre todo también lo que tiene mucho protagonismo en la serie es la música. La música hay veces que se come la serie unos pedazos de canciones y de composiciones en esta serie, y realmente el compositor que ha hecho la música de esta serie es que te atrapa por las escenas, las pausas, o sea, es conmovedor toda la música de esta serie, y poco a poco el personaje va evolucionando. Empieza en la época de la guerra civil y huye de España, para luego en la Segunda Guerra Mundial evoluciona su carrera. Tenemos paralelismo con Christian Dior, un gran diseñador de la época también. Y lo que llama la atención de esta serie, que por ejemplo, si la veis en versión original, la serie, en muchos tramos de la serie, el protagonista habla, que lo ha dicho el actor Alberto San Juan, que ha aprendido un poquito y ha tenido que pronunciar, porque habla en español, también habla en euskera y en francés. O sea, cuando por ejemplo se relaciona con Christian Dior, con Coco Chanel y con otros personajes en Francia, pues habla en francés. Cuando habla con su madre, con sus hermanos y los conocidos del País Vasco, pues habla en euskera. Cuando habla con autoridades de España o amigos españoles, habla en español. O sea, poco a poco va variando, y esto mola mucho de esta serie, de que te ponen subtítulos, pero es el idioma original. Y como hablaba, era un hombre muy sabio que conoció varias lenguas, aunque claro, Cristóbal Valenciaga lo que saca un poquito esta serie, que era un hombre que fue un icono de la moda, pero tenía una vida privada muy escondida, muy debajo de cámaras, no dio apenas entrevista, y por eso ese misterio, de esta figura, y por eso esta serie que se ha hecho para un poco los entreflecos y demás, aunque yo entiendo, y por lo que he leído, se ha tomado como mucha inspiración, y muchas cosas son como inventadas o por inspiración. O sea, todo lo que sale en la serie tampoco lo creáis a pie puntillas, porque hay muchas invenciones o cosas un poquito exageradas en la serie. Por ejemplo, la relación de Coco Chanel con Cristóbal Valenciaga era así, pero un poco se exagera, sobre todo lo del final y todo ello, pero bueno, son cosas para que una serie tenga más, para que atraiga más a los espectadores. Y me gusta mucho como esta entrevista que va viendo poco a poco entre la periodista, que en el funeral de Coco Chanel atrae como a Cristóbal Valenciaga para que le haga una de las pocas entrevistas que dio en vida, como entre esa entrevista se va entrelazando con flashbacks de la vida de Cristóbal Valenciaga, con sus inicios, sus socios, que tenía unos socios que huyeron de la guerra civil, unos socios también que eran vascos como él, o sea, que suelen hablar en euskera. O sea, está muy bien toda esa relación, y cómo va contando poco a poco cómo se va la serie, el personaje, y cómo acaba prácticamente la serie. Y mola muchísimo estos 6 capítulos que son muy cortos, y es una serie española también con producción francesa, también un poquito de todo, con actores, ya digo, actores españoles hay algunos, pero sobre todo son actores franceses, ingleses, hay una mezcla. Los compositores también han tenido un trabajazo en el tema del vestuario. Si veis que hay cómo se hizo la serie, hay making of y todo ello, pues en el tema del vestuario, que claro, es una serie sobre un diseñador de moda y cómo era el mundo de la moda, entonces se han currado ahí unos pedazos de trajes y todo, algunos réplicas que han hecho y todo, o sea, bastante fieles a los que hizo en su día Cristóbal Valenciaga, para que en la serie lo veamos tal cual. Pero yo creo que si hubiera unos premios de vestuario, que en la serie no suele haber tanto, igual que en películas y en todo suele haber premios, pero aquí en las producciones, sobre todo españolas, no se premia estas cosas, se pasa por encima, y es algo a destacar. Por ejemplo, en su día la serie Isabel, la serie Ministerio del Tiempo, otras series que se curran en el vestuario, tienen un trabajazo ahí detrás, y no se valora eso, pues para que valoréis un poco todos los trajes y todo lo que tienen, no solo lo que es los diseños de Cristóbal Valenciaga y de moda, sino la ropa
ropa de época de esos años 40, 50, está también súper currado, tiene un trabajo ahí súper currado y os recomiendo que veáis esta serie que dura unos 6 capitulitos exactamente y dura cada capítulo pues no llega a la hora 50, 55 minutos, o sea, en una tarde lo tenéis ahí la serie y bueno, merece mucho la pena verla. Y esto, que Disney Plus y Star apuesten por producciones también españolas, pues bueno, españolas y también con producción, ya digo, sobre todo es española, pero también ha tenido, porque mucho de lo que se rueda es en Madrid, en Francia, o sea, la serie va trasladándose de Francia, París, Madrid, aunque no sale tanto, también Guetaria, el País Vasco, que recordemos eran las raíces de Cristóbal Valenciaga, así que os animo a ver este pedazo de serie. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.